Entre lo profano y lo sagrado. Es el tema que voy a estar tratando aquí en este video mientras que camino en el atrio de aquí de la villa, donde se puede ver y visitar a la Virgen Guadalupana. Y sí, este tema fue tratado por Pasolini en sus documentales, películas, cosa que pues cautivó a muchos porque llevan a ver la verdadera realidad del ser humano. Y así como somos de religiosos, como la gente, todos somos de religiosos, también somos de profanos, porque siempre combinamos los placeres del mundo con los actos religiosos. Y es que desde que se separó el hombre de la naturaleza, pues debió ir perdiendo ese sentido de especie humana, de especie que estaba dependiendo y obedeciendo a lo que es la naturaleza de que el mismo mundo le dio, que la misma tierra le dio, la madre tierra. Entonces, separado de esto, pues simplemente ha tenido que ir acomodando, ya no por naturaleza, sino por propia conveniencia, sus actos de vileza con los actos de necesidad de lo sagrado. Y siempre, hoy día, pues esto es lo que se practica en la humanidad, en el mundo hoy en día. Los pueblos originarios, en lo más antiguo, simplemente eran como una especie de animal que estaba metido dentro de su naturaleza, dentro de sus necesidades fisiológicas y mentales, de acuerdo a su especie, así como por ejemplo las aves, los animales y todos los seres que habitamos en la tierra. Simplemente se comportan de acuerdo a su especie, y de acuerdo a su especie es como vienen actuando en la vida. Y claro que el humano en los principios, o el humano principio, como decía Antonin Artaud, que es su concepto de hombre principio, este hombre principio pues estaba dependiendo de la misma madre naturaleza y a ella obedecía sin tener que tener leyes artificiales como esas que simplemente sirven para obligar a una persona que camine por un buen comportamiento. Y todas estas acciones pues son
o todas estas acciones que se fueron perdiendo conforme han ido pasando los tiempos, pues hoy en día han llevado a esa desviación que vino haciendo perder la verdadera naturaleza del hombre principio. Es el templo que está aquí, que simplemente también pues tiene una parte como un museo a donde mucha gente también viene a visitar. Y así el hombre de los principios pues se comportaba de acuerdo a su naturaleza de especie animal, y no por obligación, no porque tuviera que estar sometido a leyes para poder obligar, como hoy día se hace, para que la gente se comporte, sino que simplemente, así como las aves, que son de distintas especies, de distintas familias animales, todas se avienen a lo que es su propia especie. El sensontle vive de una manera y se comporta de una manera que no es parecida a las otras especies, y la gente, pues todo esto se ha perdido, y hoy en día pareciera que en la humanidad hay muchas especies de humanos, y esto se manifiesta simplemente por los sentimientos que manifiesta cada quien. Entonces, desde que comenzó a aparecer el hombre de la creación, porque yo considero en mis conceptos que el hombre de la creación es muy diferente al hombre de los principios. Aquí en México, el hombre de los principios pues vienen siendo los pueblos originarios, como los tarahumaras, los mayas, que todavía existen hasta con sus lenguas, y cada pueblo originario pues aquí en México es un hombre principio que todavía permanecen en ellos muchos valores, lo que nosotros llamamos valores, y estas personas todavía tienen ese instinto natural en mucho de comportarse como personas que si uno las ve pues todavía tratan de hacer perdurar ese instinto originario con el que vinieron caminando antes de que llegaran los españoles, porque antes de que llegaran los españoles, como todos sabemos y hemos estudiado en la historia, los nativos eran en realidad gente sumamente pacífica, y que no se denigró tan rápidamente como se denigró allá en el viejo mundo, donde ya la depravación de todo tipo era muy común. Y claro que cuando llegan los españoles aquí a México, ven una sociedad de humanos completamente diferentes. Claro que debieron hacer creer al mundo que esta humanidad
la gente de América era peor depravada que ellos, pero esto lo tenían que hacer para poder justificar la conquista, para poder adueñarse de las tierras de los nativos. Y pues en ese momento que llegaron los españoles aquí a México, alcanzaron a notar que todos los sentimientos humanos estaban completamente relacionados con la misma naturaleza, porque esto, claro que lo manifiestan mucha gente que estudió a los nativos y que pues por alguna razón se identificó con ellos y los defendió su vida, defendió su manera de ser, sus sentimientos. Pero quienes llegaron pues eran ya personas que les gustaba profanar, es decir, les gustaba tener el sentimiento de dos caras. Eran gente que manejaba dos caras. Por un lado era religiosa y por el otro lado era mundana. Entonces estas personas gozaban de lo mundano a más no poder, y ya que gozaban de lo mundano, iban a lo sagrado a espiarse. ¿Para qué? Pues para supuestamente sentirse bien espiritualmente, con ese gusto por engañarse a sí mismos, y también ese gusto porque los sacerdotes los engañaran diciendo que con solamente una confesión ya iban a ser perdonados. Pero esto no es más que una debilidad de estar dependiendo del mundo, de los placeres mundanos, y estar también con la necesidad de lo religioso, a tal grado que pues aunque fueran depravados, aunque fueran violadores, porque muchos lo eran, aunque fueran ladrones, aunque fueran mentirosos, aunque fueran engañadores, aunque fueran completamente viles, simplemente con el hecho de decir o de practicar la religión y de irse y de usar al sacerdote para ser espiado, pues ya con esto se daban ánimos en la vida. Y de hecho todavía eso pues no quedó en el pasado. Esto sigue aún más, con más arraigo, porque hoy en día las personas pues perdieron ese conocimiento de que se tenía en el gran pasado del hombre principio. Hoy en día pues las personas, todo el mundo vive completamente confundido, completamente incierto de lo que es su propia realidad. Y por ejemplo, Pasolini, cuando él expone en sus documentales, en sus películas, esa vida incierta del hombre, donde por un lado es religioso y por otro lado es profano, así como de sentimientos animalescos, bestiales, pues este Pasolini lo que trata de decir es que tanto lo profano como lo sagrado son parte de el mismo ser humano, del humano de hoy, mejor dicho. Lo que trata de explicar o de hacer entender es que el ser humano está
es completamente confundido entre las dos caras, humano de dos caras, de doble sentimiento o de doble acción, que por un lado practica una cosa y por el otro lado también practica otra, ya sea la falsedad, así como también la religiosidad. Así que todo ese comportamiento que tiene hoy día la humanidad, pues no es más que un engaño entre sí mismos, ya que pues por un lado son bestiales y por el otro lado son completamente religiosos. Y pues veamos por ejemplo a los políticos que siempre han estado manejando la política mexicana desde la conquista, desde 1519, que vinieron a saquear a México y hicieron de los nativos pues cosa fea, y decidieron justificar sus acciones sanguinarias, sus acciones ávaras con la religión. ¿Para qué? Pues para sentirse un poquito mejor espiritualmente y darse ánimos de que todo lo hacían para bien de Dios, porque como decía en el otro video que hice aquí mismo de la villa, pues todos tratan de ser justos o de dar la imagen de que son justos. Por ejemplo, los sacerdotes en su corrupción siempre tratan de engañar a la gente cuando son tocados sus intereses, aún de que perjudiquen a mucha gente, aún de que perjudiquen a la población. Pero lo que los sacerdotes quieren, muchos sacerdotes, no todos, pero claro que pues están todos dentro del sistema, así que como dice el dicho, tanto ve que el que mata la vaca como el que le detiene la pata. Bueno, pues es un sistema religioso donde unos bien corruptos pues tratan de hacer que la justicia no camine, y otros pues simplemente no dicen nada, aunque no hacen aparentemente mal a la población. Pero los sacerdotes pues en mucho han colaborado también a que la gente pues tenga un comportamiento vil a base del engaño, porque si hizo un pecado pues acurren al sacerdote y éste los justifica, así que los perdona y ya listos están para irse al cielo, si es que la muerte los sorprende. Así es.